cómo administrar correctamente el dinero dentro de la empresa. Entendiendo que el dinero de la empresa no es tuyo. Es lo que oxigena, es la gasolina que hace un motor moverse hacia adelante. Si está bien diseñado, va a producir excedentes de caja. Yo le diría al que me oiga, ¡no compren un coche! En el momento en que lo compraste y lo ruedas los primeros 2,000 kilómetros, ese coche vale 25% menos. La tarjeta de crédito es el fabricante de desgracias más grande que uno pueda pensar. Lo primero que hay que entender es que esto no es más dinero. Las necesidades se pagan como se puede. Los gustos se pagan como se debe. Y los caprichos se pagan de contado. Si cualquiera de los que me está escuchando anda con la tarjeta de crédito con el límite del monto de su tarjeta en la cabeza, ya estamos. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a un episodio más de su podcast Sinergéticos. Contento y emocionado por la persona que voy a entrevistar el día de hoy. Sé que va a ser uno de sus episodios consentidos en Sinergéticos. Quédense hasta el final. Mauricio Candiani, bienvenidos Sinergéticos. Muchas gracias por darte el espacio. Feliz de compartir contigo. Hace ratos, encantado de estar en tu espacio y con tu audiencia. Oye, y además, fíjate que además de ser un invitado, y no sé si te lo escribí por un mensaje de WhatsApp, hace 2 días fui a cenar a tu casa, a tu hogar. Gracias por invitarme. Y me dormí casi a la 1 de la mañana. Me dejaste con la cabeza volando. Te conozco por mi amigo Adrián Peña. Él habla mucho y muy bien de ti. Se refiere como un amigo, un socio, pero un mentor. Me habló antes de que fuera a cenar contigo, se enteró y me dijo, ponte trucha, le vas a aprender mucho. Casi me dijo, llévate una libretita. Me habló 10 minutos para decirme, su único objetivo de la llamada era, ponte trucha, le vas a aprender. Sé quién eres por la empresa que tienes, lo que representas, pero las veces que nos ha tocado platicar, me dejas con insomnio. Sí, las 2 veces que hemos platicado, que me das un consejo, que te digo, y dame un consejo, me dejas con insomnio y te lo quería decir. Gracias por compartir tu conocimiento. Entonces, te considero un mentor y te lo tenga que decir en público porque a veces no todas las personas se animan a decirte lo que piensan y cómo lo piensan. O sea, tú no le metes filtro, es tal cual, pero creo que eso es lo que hace falta. Entonces, inicio dándote las gracias, mi estimado Mauricio. Gracias. Soy amante de las reflexiones compartidas. Ok. ¿Cómo dirías que una persona que nos está escuchando en este momento puede aspirar o puede volverse un buen empresario? Primero, entendiendo que una cosa es su persona y otra cosa es la empresa. Y la empresa tiene 3 características. Es una organización diseñada, calibrada, probada en el mercado constantemente para servir clientes, producir rentabilidad y generar un bien en el mercado que sirva. Si tú entiendes que la empresa es una entidad productiva y que tú eres un engranaje de la empresa en calidad de socio, en calidad de directivo, en calidad de colaborador o en calidad de proveedor, entonces entras en una lógica productiva. Y aquel que quiera ser empresario, lo primero que tiene que hacer es moldear su cerebro a la sintonía productiva. ¿Cómo se moldea el cerebro a esa sintonía? Entendiendo que las empresas producen valor para alguien, un mercado objetivo. Y ese valor lo entregas de distintas maneras, siempre presionado con el tiempo. Por eso a mis amigos siempre les digo, recuerda que los negocios son una carrera de la caja contra el tiempo. Entonces tú puedes desplegar tanto como la caja te lo permita, pero tienes que cobrar tanto como los ciclos del tiempo de tu efectivo lo requieran. Y en esa lógica, tú vas moldeando la empresa hacia la estrategia que has determinado para servir un mercado, pero al mismo tiempo vas moldeando y diseñando la empresa, le llamo yo calibrando la organización, para que efectivamente produzca rentabilidad.
Tener empresa que no es rentable no te hace empresario, te hace administrador de una cosa que pierde dinero. Los empresarios somos calibradores de unidades productivas para producir rentabilidad en los mercados que servimos. ¿Cuál sería el factor número 1 que has visto a lo largo del tiempo para asegurarte que la empresa produzca rentabilidad y no te conviertas en ese administrador que acabas de decir? Porque conozco mucha gente que está en el de administrador. A ver, repíteme la pregunta. Sí. ¿Cuál sería el punto más importante para que efectivamente produzcas rentabilidad y no te conviertas en administrador? Conozco muchos que están ahí. 2 cosas. Primero, con los ojos en tu visión de futuro, pero con las manos en la caja de la compañía. Ok. Entonces tú puedes decir, yo me quiero comer el mundo, pero ese mundo lo tienes que fondear. Si tú tienes claro que la empresa tiene objetivos, despliegue, entonces tienes claro un costo una estructura de costos que controlas. Y esa estructura de costos controladas te permite siempre estar sirviendo a los clientes correctos. Tú me preguntas, ¿cuál es el error más común de aquellos que no ganan dinero? Es creer que todo mundo es su cliente, es no poner atención en la rentabilidad de cada transacción y es descuidarse en el manejo de los costos de su compañía. Los 3 tipos de costos que siempre hay. Los que controlas, los contingentes y los directos de tu proyecto. Los contadores dirían los fijos, los variables y los contingentes, pero yo digo los que controlas. Tú siempre controlas tus costos fijos. Cuando alguien te diga que no controlas tus costos fijos, ya empezamos con una creencia limitante negativa. O sea, tú controlas los costos de tu compañía. Los fijos los vas cuidando. Los variables están en función de los planes que vas haciendo. Y los directos de proyectos son los que te permiten siempre nutrir la contribución de cada unidad de negocio. Esto lo estoy diciendo conceptual porque depende del negocio de cada quien. Cada unidad de negocio tendrá que tener su contribución a tus fijos. Cuando tú lo piensas en términos de cada negocio contribuye a mis fijos de operación, entonces estarás produciendo la rentabilidad de tu conjunto. Y ojo, cerratos. Si algo está perdiendo dinero, o lo eliminas, o lo corriges, o lo recalibras, pero nunca lo reproduces infinitamente. ¿Cómo distingues? Hablaste de clientes. ¿Cómo distinguir qué es un buen cliente? A ver, es una gran pregunta. A ver, un buen cliente está primero en función de lo que hace tu organización productivamente, no en función de quién te cae bien. Entonces vamos a desmitificar. Los buenos clientes te pueden o no caer bien. El error más común que oigo en muchos jóvenes emprendedores es que mis clientes son unos tipazos y te pagan bien. No, pero son unos tipazos. Pues entonces no es un buen cliente desde el punto de vista financiero. A lo mejor es un clientazo que te encanta ir a comer con él. Entonces, buen cliente para tu negocio es alguien que compra convencido lo que tú estás vendiendo, que está agradecido que tú lo estés sirviendo, que en consecuencia de esas 2 cosas te paga bien lo que acordaron que te pagaría y que porque tienes confianza en esas 3 cosas, tú le cobraste el precio correcto para el valor que estás entregando. Eso para mí es un buen cliente. Cualquier otro cliente que no me agregue positivos en esas 4 avenidas que te acabo de señalar, en mi opinión es un cliente o revisable o eliminable. Y los que ya tenemos un poco de kilometraje en atender clientes, sabes que tu clientela va cambiando en el paso del tiempo. Hay veces, lo más común, es que te dejen de llamar o te dejen de comprar o te dejen de visitar, porque el cliente cambió de preferencia y se fue a otro lugar. Pero también una empresa productiva todo el tiempo se está cuestionando cuáles clientes debe de dejar al tiempo en que está buscando los clientes que quiere tener.
¿Cómo darle un buen servicio al cliente? Eso cambia, depende del modelo de negocio. Es imposible responder esa conceptualmente. La concepción de bueno está en función de lo que prometiste. Okay. Entonces, como es un imposible conceptual, déjame darte pistas de respuestas. ¿Okay? Primero, el servicio está en función de la creación de expectativa. Si yo administro bien la expectativa de mi cliente, en qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo tienen que fluir las cosas, cómo tienen que fluir los pagos y cómo va a terminar aquello que se va a convertir en lo que en los negocios se llama el entregable, esa administración de expectativa me va a crear una expectativa de satisfacción, que si se materializa, voy en dirección correcta a servir bien a un cliente. ¿Ok? Lo segundo es nunca mal cobrar un proyecto, porque hay gente que por vender un proyecto lo cobra mal, se queda sin gasolina en el camino de la vida de ese proyecto y entonces va tosiendo un motor que a la larga genera insatisfacción en un cliente. Y no fue problema del cliente, fue un problema de cobrar mal un proyecto desde el principio. Y lo tercero es no permitir que el cliente jale la cuerda de más. O sea, en el deseo de servir, hay veces que a una petición de un cliente la gente no sabe decir que no al precio que conveniste con tu cliente. Puedes decir sí, pero te tengo que cobrar 40% más. Sí, pero te tengo que eliminar el crédito que te había autorizado. Sí, pero te tengo que eliminar esta otra cosa que te había prometido si es que no quieres que te cobre por ello. Es decir, recalibrando. Pero nunca por incapacidad un sí de decir que no. Y esa mezcla, esa ensalada, hace que tú puedas ir dejando clientes satisfechos continuamente y eso es la base de los que entendemos que los negocios son un juego de repetición. Los negocios son un juego de repetición. Háblame de cómo estipular. Yo creo que es una de las cosas que más me han preguntado en el podcast o gente dentro de mi comunidad. A mí mismo me ha pasado, te soy honesto, en que tengo un producto y digo, es valioso. ¿Cuánto vale este producto? ¿Cuánto lo cobro? ¿Cómo le pongo precio a un producto y cómo se cobra? ¿Cómo lo determinas? Este episodio fue presentado por Alenamenti Speakers, tu conexión con los mejores conferencistas del mundo. Desde líderes de opinión hasta expertos en tendencias globales, en Alenamenti Speakers te conectamos con voces que inspiran, enseñan y transforman. Bueno, ningún producto tiene un precio hasta que alguien no te lo compra a un determinado nivel. Ese es el punto de partida. O sea, tú lo percibes valioso para un mercado objetivo. Sí. Entonces lo piloteas. Normalmente hay dos maneras en el mundo de los negocios de costear cualquier cosa. Una es, yo tengo aquí un entregable que me cuesta A, B, C. Y eso te da un costo de 100 pesos. Sí. Y entonces tú dices, mi expectativa de retribución mínima es 30 o 40% de margen bruto por cada unidad vendida. Vamos a suponer que entonces ya tienes un rango de precio entre 130 y 140 pesos, que la teoría diría que si lo vendes a ese precio, absorbes tus costos, tienes un margen saludable y vas para adelante a repetir el negocio 2. ¿Okay? Esa es una manera de fijar precios a partir de costeo. Pero hay otra manera de fijar precio que es a partir de lo que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces tú averiguas diferente y dices, por una cosa más o menos así, ¿cuánto está pagando el mercado en X circunstancia o en X región o en X momento? Todos los precios son relativos al momento. Y tú averiguas que está dispuesto a pagar 120. Y en otra geografía están dispuestos a pagar 140. Y en otra circunstancia de presión de mercado están dispuestos a pagar 160. Entonces ahí tienes una decisión de costeo que calibrar, Jorge. Porque si vas a vender en el mercado A, tu costeo de precio tradicional hace perfecto match. Pero si vas a vender en el mercado B, donde es 120 y ya no estás en marca de objetivo, o recalibras tus costos o estás sacrificando utilidad, tienes una decisión que tomar. Y si vas a vender en el mercado de oportunidad porque vas a esperar los 160
para maximizar la rentabilidad, entonces tu manera de buscar clientes de circunstancia emergente es diferente. Entonces, el mercado siempre es un choque de realidad. Y nunca hay un precio, hay lo que se llama en el mundo de los negocios una curva de precios. Entonces, lo que vas haciendo es probando distintos precios hasta que calibras tu entregable en el volumen que lo puedes entregar con tu rentabilidad y tu satisfacción. Esa calibración es lo que hacemos todos los días los empresarios. No es en la salida. Y la sensación la vas tú midiendo con información y con percepción, con comunicación y con datos, con lectura de sensómetro, como decimos algunos, y con lo que también tus clientes te van diciendo, porque los clientes a veces no te dan grandes explicaciones, pero te dan una palabra, no. Muy importante. Y con la suma de nos y la suma de sís, tú vas entendiendo que estás en el precio óptimo para ese producto que estás diseñando, o vendiendo, o testeando. Mauricio, ¿cómo dirías que hay que usar el dinero dentro de una empresa y cómo administrar correctamente el dinero dentro de la empresa? Uy, eso es padrísimo. Primero, entendiendo que el dinero de la empresa no es tuyo, Okay. aunque tú seas dueño de la empresa. El dinero de la empresa es de la empresa. Y la primera misión de esos ingresos es satisfacer los costos de entregables de lo que prometiste y los costos de operación de esa empresa. En el nivel que lo hayas diseñado. Pero esa es la primera misión. La primera misión no es remar la utilidad del socio. ¿Okay? Entonces, bajo esa lógica, el dinero de la empresa es lo que oxigena, es la gasolina que hace un motor moverse hacia adelante. Y cuando ese motor agarra momentum, si está bien diseñado, va a producir excedentes de caja. Todavía no le he llamado utilidades hace rato, sí. Le he llamado excedentes de caja. ¿Estamos? Sí. O sea, ya pagué el entregable, ya pagué mis costos fijos en una unidad de tiempo, ya, y de repente, ¡pum!, hay un excedente. Y entonces ahí viene una segunda decisión que aprender a manejar a tu pregunta del dinero en las empresas. Es, ¿qué hago con ese excedente? Y hay básicamente 3, 4 soluciones, pero la primera es, hago nada, o sea, lo dejo ahí, sí. en caso de que tenga yo una contingencia, un tope, se me frene la maquinaria por algo, se me descomponga algo, tengo un capital interno ya listo. La segunda decisión es, oye, lo invierto en un proyecto nuevo. Que proyecto nuevo puede ser lo que sea, expandir mi operación actual, atender más clientes, conquistar un nuevo mercado, pero lo vuelvo a meter al ciclo productivo para que en lugar de traer ahora un coche de 4 cilindros lo traiga de 6, o en lugar de 6 lo traiga de 8, o en lugar de un motor de combustión interna lo traiga ahora híbrido. O sea, tú vas diseñando. La tercera decisión, lo declaro utilidad y lo extraigo. ¿Ok? Entonces, al declarar la utilidad, lo vayas a sacar como lo vayas a sacar según las reglas fiscales de la jurisdicción donde operes, pues entonces tú vas a aislar esa parte de excedente del capital de trabajo de tu empresa. Y la cuarta opción es, lo invierto, pero no en el ciclo productivo de la compañía, sino en algún tipo de activo fijo dentro o fuera de la compañía. Eso ya es otra decisión. Y entonces, esas decisiones de largo plazo son muy distintas. Me compro un edificio para la compañía, genero una nueva planta, hago una nueva cosa. Esa es otra cosa, porque vas a enterrar ese dinero 20 años ahí, o 18 años ahí, o vas a generar incluso otro asunto. Fíjate que no dije lo presto, porque las empresas, salvo que seas una empresa financiera, no te dedicas a eso. Y fíjate que no dije me lo gasto en tonterías, porque sí. Dije ciclos productivos. Y luego, si quieres, hablamos de los 3 tipos de gastos que hay en las empresas. Pero básicamente, la buena administración de la caja de las compañías es entendiendo que primero está la empresa y después está el empresario. En mi filosofía hace ratos, no puede haber empresarios ricos con empresas miserables y no puede haber empresas con caja abundante con empresarios tronándose las uñas. O sea, es un equilibrio óptimo entre la caja
adecuada para el tamaño de tu compañía y la rentabilidad extraída a manera de utilidad para tu persona como premio al empresario. ¿Cómo encuentras ese equilibrio óptimo? ¿Cómo se hace? Conozco muchas personas que la empresa está jodida y ellos tienen lana. Y viceversa. Pero no conozco tantas con el equilibrio óptimo que me estás hablando. Pues fíjate, yo conozco muchos con ese equilibrio y déjame desprender reflexiones con tu audiencia. O sea, la primera es que hay un principio que guía el hecho de que entiendas el dinero de la empresa como de la empresa, el dinero del empresario como del empresario, y que haya una frontera en donde entiendas cuando el dinero transita de un cajón a otro y de otro cajón a otro. Si tú eso lo tienes claro, entonces sabes que si extraes de más, por cualquier argumento, justificable o no, pero extraes de más, estás haciendo cascabelear el motor, estás haciendo correr un motor sin niveles de carga mínima de batería en tu empresa. En contraposición, si tú eres un empresario que nunca haces cuentas bien, produces, eres un generador de ingresos, pero nunca haces por eso bien. Yo conozco varios de esos que son tan buenos para generar ingresos que jamás se dan tiempo para saber en qué cajones está el dinero que han generado. Sí. ¿Okay? Entonces, a veces hay que hacer pausas para decir, a ver, ¿dónde está el dinero que hemos generado? ¿Cuál quemamos y cuál conservamos? Y entonces empiezas a calibrar y a tomar decisiones. Hay un tercer ingrediente, que es el ingrediente fiscal. Porque hoy los negocios en América Latina y por lo menos en las Américas, que son las jurisdicciones que yo conozco, es imposible tener un negocio perfectamente calibrado sin entender muy bien las reglas fiscales de la jurisdicción en la que estás operando. Si tienes una subsidiaria en Estados Unidos, hay que entender esas reglas. Si tienes una empresa en México, hay que entender muy bien esas reglas. Si tienes una empresa en Colombia, hay que entender muy bien esas reglas. Porque hay decisiones de caja en esto que te estoy compartiendo que mal tomadas maximizan al fisco. Sí. Bien tomadas maximizan tu riqueza, no la del fisco. Y hay que pagar impuestos, pero hay que pagar los que corresponden. Ni un peso más y menos por bruto. Entonces, ese es un principio. Hay un segundo principio que me parece que el buen manejo de caja lo requiere, que es que entiendas que la empresa tiene que servir a todos sus beneficiarios. Tiene que pagar bien a sus proveedores. Tiene que pagar constantemente y puntualmente las obligaciones con el fisco, con sus colaboradores y con cualquier otro organismo fiscalizador. ¿Ok? Y tiene que tener inversiones constantes. En finanzas se llama capital sostenible. Pero tiene que estar constantemente. Si tú usas una mesa para servir a un cliente, pues hay un momento donde vas a tener que darle mantenimiento a la mesa. Y luego el mantenimiento se te va a acabar, vas a tener que reponer la mesa. Y vas a tener que estar haciendo cositas. Ese capital sostenible se le olvida de repente a los empresarios de ciertos tamaños. Sí. Entonces van agotando la mata. Es como tener una planta que tú estás queriendo que dé mucho fruto y jamás le nutras la tierra, o jamás cambies el sistema de riego, o jamás hagas un sistema de terraceos, o jamás, pues la planta medio va a dar, pero no va a dar en su maximidad. En esa lógica, quizá la fórmula más importante para ese cómo que me estás pidiendo es asegúrate que primero pagas esas obligaciones las correctas y después, en cierto corte en el tiempo, extraigas lo que ya ganaste. Y cuando ya lo ganaste hace ratos, este es el principio, ya lo ganaste.
O sea, no es saco hoy para regresar en 3 meses a la empresa. No, la empresa ya me dio. ¿Qué hagas con ese dinero? No lo sé. Ya esa es otra decisión de finanzas personales. No es de finanzas de empresa, ¿ok? Pero que tengas muy claro que cuando el dinero cruza la frontera ya no regresa. Ok. Entonces, si es dinero de la empresa, no está en la cartera del empresario. Si es dinero del empresario, no es cartera de la empresa, a menos de que haya la estricta necesidad de un nuevo proyecto que requiera una recapitalización. Pero si no, no. ¿Cuáles son los 3 tipos de gastos que tienen las empresas que mencionabas anteriormente? Este episodio es patrocinado por el Seminario de Cero a Experto en Ventas Digitales. Es un taller que imparte Synergy Education, donde te puedes registrar de manera 100% gratuita. Aprenderás cuál es la manera más fácil de convertir tu idea y tu emprendimiento en una empresa exitosa a través de Internet. Si tú te quieres registrar, ve al enlace que está en la descripción de este video. Todas las personas y todas las empresas tenemos 3 tipos de gastos. Primero, nuestras estrictas necesidades. Aquello que se define como lo indispensable para hacer lo que prometiste hacer. Después de las necesidades viene una segunda categoría a la cual nos acostumbramos bien rapidito todos. Se llaman los gustos. Y déjame poner este ejemplo. Tú necesitas una oficina. No, necesitas un espacio de trabajo. Sí. Okay. Ese espacio de trabajo lo puedes resolver de distintas maneras muy básicas. Hay un día donde ya tienes cierto tamaño, donde quieres cierta privacidad, donde quieres llegar a un espacio de confort en cierto nivel, y entonces te das el gusto de tener una oficina de determinadas características. Gusto. Yo no tengo ningún problema con los gustos, mientras cuides la deducibilidad entera, mientras no jales la caja de más y mientras no confundas, digamos, un gusto con la tercera categoría que te voy a decir. ¿Okay? Pero las empresas en general nos movemos entre las necesidades y los gustos. Uno puede incluso entrando a un espacio de trabajo identificar dónde están las necesidades estrictas y dónde están los gustos. Cuando tú vas a una empresa donde el piso está increíble, sí, ¿no? Tienes un socio o un conjunto de socios ahí que está diciendo, chicos, yo quiero esto impecable, y ya me rayaron acá, me traen al de mantenimiento, y cuando tú vas a otra empresa y ves que ese piso no lo han cambiado en 25 años y ya pide justicia, ¿no? Pues te das cuenta que a alguien ya claramente no le importa que el piso esté roto, ya no es un tema ni siquiera de mantenimiento, ya es un tema de desinterés. Entonces, entre las necesidades y los gustos, ¿cuándo lo va a cambiar? Cuando el piso se rompa y nadie pueda caminar, porque se va a convertir en una necesidad. Entonces, en la frontera de necesidades y gustos estamos todo el tiempo. Pero de repente todos tenemos eventos de liquidez. De repente todos tenemos instantes de consentimiento. Y entonces viene la tercera categoría, que son los caprichos. Y los caprichos son, yo les llamo, momentos de consentimiento alimentados por arrebatos emocionales que nutren en ocasiones nuestro confort, en otras ocasiones nuestro ego y en otras satisfacen la presión de terceros. No tengo problema con los caprichos mientras estén bien clasificados. Entonces, déjame poner un ejemplo para las mujeres que nos están escuchando. Yo soy un convencido, mi querido Cerratos, que las mujeres necesitan una bolsa. Soy observador de las buenas bolsas de las mujeres. Quienes me conocen lo saben. Mi esposa estará de acuerdo con eso. Ok, y las bolsas son maravillosas. A ver, no hay nada más privilegiado para un hombre que tener una mujer al lado que cuando le dices, mi amorcito, ¿no tendrás un chunchecito para los labios de no sé qué? La mujer de al lado mete la manita a la bolsa, va, saca la bolsita, abre un cierrecito, jala una cosita, saca y te pregunta, ¿quieres el lipstick neutro o de manzana? ¿No? Sí. O sea, y luego le pregunto, ¿dónde están las llaves? Y otra vez abre la bolsa, mete la manita, jala, le hace como tómbola, no sé cómo hacen las mujeres así moviendo la rodilla, hace la tómbola, saca y encuentra, aquí está la llave que me pediste. Sí. O sea, yo digo que las mujeres necesitan una bolsa. Pero no necesitan una bolsa del amigo Luis, el amigo Michael o la señorita Prada. Eso es otra cosa. Necesitan una bolsa. Cuando ya tienen la bolsa A y la bolsa B de las necesidades básicas satisfechas, entonces vienen los gustos. ¿Ok?
Viene una categoría de gustos y entonces empiezan las mujeres con que es que me voy a dar el gustito de la bolsita chiquita para el traje de noche, la bolsita mediana para no sé qué, Sí. la bolsa de quién sabe qué para el viaje, la bolsa que se dobla, se hace chiquita, grandota para el avión, la bolsa grandota para que mis amigas vean que hay generosidad y espacio, la bolsa que traigo con los niños, la que saco con esto, ok, están ahí y han presionado un poco su caja, pero ninguna se ha gastado todos sus ahorros en una bolsa. ¿Estamos? Y de repente un día alguien dice, no, va caminando con una amiga, entra a una tienda de lujo, encuentra una bolsa de esas que pueden costar miles de la moneda que cada quien quiera pensar, ¿ok? Y la amiga de al lado le dice, amiga, dátela. Y tú le dices, no, esto equivale a un mes de mi sueldo o estamos hablando de una bolsa, ¿ok? Si te digo un mes del sueldo de quien me digas, es un chorro de dinero, ¿no? No, dátela, mijita. Y entonces empiezan las personas a pensar si la pagan de Navidad, sumada con su cumpleaños, en 12 meses sin intereses, en esa bolsita especial, que además van a la tienda y le dicen, y trae esta cosita, y sales con una bolsa y usted la va, y aquí está el líquido para que la limpie. O sea, la bolsa es un Rolls Royce. Sí. ¿Okay? Eso es un capricho. Eso es un capricho. Ella no necesita esa bolsa de lujo en estricto sentido. Es un capricho. Ahora, no tengo problema mientras los paguemos de la manera correcta. Yo tengo una filosofía de vida. Las necesidades se pagan como se puede. Los gustos se pagan como se debe, según el gusto. Y los caprichos, como en tu espacio te ha adelantado un amigo mío, se pagan de contado. O sea, tú nunca pagas un capricho con dinero que no tienes. Las empresas no hacen gastos de oficinas de capricho con un capital que no han construido. Los empresarios no pueden andar en un coche de capricho con una caja que no lo justifica. A eso me refiero con que los tipos de gastos en empresas, mi querido Cerrato, se dividen siempre entre necesidades, gustos y caprichos. Puedes comprarte la cantidad de caprichos que quieras siempre y cuando los pagues de contado. Los que tú quieras mientras los puedas financiar saludablemente. Y financiar, cuando digo pago de contado, no lo llevemos al extremo de la semántica, de que tienes que llegar con 100 billetes de 1,000 pesos para comprarte la cosa. Lo que me refiero es que es un evento que sale de tu caja presente. Y un error clásico de finanzas públicas. Lo veo mucho en las conferencias que doy de este tema. El señor que saca una camioneta de lujo en el estado del Bajío o del norte que tú quieras elegir. Y la troca, como dicen allá, está increíble. Y trae, y cabina doble, y el asiento te da papachos, y se calienta y se enfría. Y la sacó a base de un chorro de esfuerzo, la está pagando a crédito. Fíjate, un bien que se deprecia, lo paga a crédito, a tasa variable, presionando sus finanzas al máximo, y sacó el crédito a 48 meses. Y cada vez que viene la mensualidad, así... se sube al coche y es feliz. Pero ese mismo señor debe 2 meses de colegiatura de sus hijos. Ya no hubo congruencia en el acto. Ya no hubo. La colegiatura, y ni siquiera sé en qué hijo tenga matrícula ese chavo, ese señor ese que está pagándola. ¿Estamos? No lo sé. Sí. Pero lo que sí sé es que en prácticamente cualquier orden de preferencias de un ser humano de bien debería decir primero la educación de mis hijos y después mi coche de lujo. De acuerdo. Entonces, la educación navega entre la necesidad y el gusto, y tu coche está navegando entre el gusto y el capricho. Ahí hay una desincronía financiera. En este ejemplo que estoy poniendo de hijos, ahora pongámoslo en cualquier cosa de empresa, la que me digas. En la escala que quieras. No importa que el que me esté oyendo, su empresa facture $500,000 al año o facture $500,000 al minuto. No importa. Es lo mismo. Lo he visto igual en mi vida de banquero de inversión, en tirios y troyanos. Aquel que te dice que tiene un avión, pero tiene tiene hipoteca en su casa 20 años. No me hace sentido. No me hace sentido. Porque primero pagas tu casa primaria y después justificas la compra de un avión.
Es un tema de cuidado siempre. Yo me descubro todo el tiempo a la fecha. Okay. Tengo 52, estoy por cumplir 52 años de vida y me descubro a la fecha. Me voy a comprar un teléfono, este nuevecito que traigo, y analizo, ¿qué me estoy comprando? ¿Una necesidad? Ni siquiera lo tengo que comprar. Con el paquete que tenemos en la oficina, me van a mandar el teléfono de gama media alta que yo elija dentro de 4 opciones. Ni siquiera lo tengo que comprar. Sí. Eso me resuelve una necesidad. ¿Me estoy comprando un gusto? Oye, no, pues ya quiero que el teléfono sea del color tal y tenga cosita acá y sea de un modelo así y haga esto. ¿O estoy comprándome un capricho? A ver, si tu teléfono vale el equivalente a una computadora laptop de lujo en cualquier país del mundo, eso se llama un capricho. Y no tengo problema en que te lo compres, mientras tengas claro cómo lo estás financiando. Si debes tu casa primaria, me parece mala idea comprarte un teléfono de capricho. Porque puedes resolver tu necesidad de infinitas, distintas variables en el camino de las decisiones empresariales. Hablando de decisiones financieras, ¿qué opinas? ¿Comprar o rentar casa? Depende. Primero te doy mi principio. En la vida uno compra lo que se aprecia y renta lo que se deprecia. Como regla de vida. Uno compra lo que se aprecia y renta lo que se deprecia. Un bien inmueble tenderá a apreciarse si lo compras bien y en el lugar correcto. Tenderá a apreciarse. Pero hay que separar las cosas. Tu primer bien inmueble, sobre todo si lo vas a vivir, más que una decisión estricta de inversión, es una decisión de habitación, de casa, es tu guarida, es tu espacio. Es un espacio que si lo compras, el beneficio que te da es un beneficio emocional, de guarida y de estabilidad económica. Si al final cuando lo vendes ejerces una plusvalía, te voy a felicitar, pero ese no fue el valor primario. El valor primario fueron los 3 que dije. Tu segunda casa ya entra en un esquema de decisiones diferentes. Entonces voy a poner otra vez, me regreso a la primera. La primera, como estás resolviendo una necesidad primero, la compras como puedes. Y muchos hemos pasado por una hipoteca documentada a 15 años para comprar la primera casa. Sí. Sí, porque la compraste como pudiste. No necesariamente llegaste y dijiste, ¿cuánto vale esa casa? $1 millón. Ah, pues como estos, así, y la compraste. Muy poca gente en el mundo puede hacer eso. ¿Okay? La segunda casa, sin embargo, imagínala como una casa de descanso. Ya no es una necesidad. Es algo que va a navegar entre gusto y capricho. Entonces, esa segunda casa ya no la debes de deber. Es un error estructural. Estructural. Generar una hipoteca para una casa de descanso que vas a usar en el mejor de los casos 20% del tiempo al año. ¿Okay? Esa casa, entonces, si no estás preparado financieramente para darte el gusto o el capricho de tenerla, depende de la casa de la que estemos hablando, entonces es preferible rentarla en lugar de tenerla. Entonces la rentas 5 años en lo que tus hijos maximizan el uso, tu familia, y al final de los 5 años, cuando el hijo te diga, ya no quiero ir, ya no quieres ir, mijo. ¿Cuándo se vence el contrato de arrendamiento? En septiembre, en marzo, y que la extrañen 6 meses. ¿Me explico? O cambias de lugar. En una la rentas si vives en Guadalajara, en Chapalita, y si vives en Guadalajara, otro en un rancho, y si vives en la Ciudad de México, en Acapulco, y si vives en la Ciudad de México, en Valle, y si vives en Monterrey, en donde te pegue la gana en la sierra. ¿Estamos? Pero sí. Vas cambiándole. Pero la inversión la haces en un bien que se aprecia. Si vas a comprar un tercer bien, no importa del que estemos hablando, un local comercial, una tercera casa, un terreno para inversión, entonces ahí ya hay cero emocionalidad ligada, no hay valor de uso, lo que hay es un valor estrictamente de rentabilidad del bien en el uso que le vas a destinar, o que el propio bien tiene destinado por regulación. Entonces ahí ya no tiene que ver con que me gusta. ¿Qué importa que te guste? ¿Tiene el retorno sobre inversión adecuado? Hazlo. ¿No tiene el retorno sobre inversión adecuado? Pues cuestiónatelo bien cuestionado. Y en ese equilibrio te vas bajando. Pero el mejor ejemplo es un coche. Un coche, yo le diría al que me oiga, sobre todo a los jóvenes, no compren un coche.
Tengan un coche, pero no lo compren. Los coches son activos depreciables, de bajísima deducibilidad, destructores de valor. Ahora, son una joya para moverse en un coche bonito. Estamos claros, es una joya. No hay nada más lindo que ir en un coche que te apapache, se oiga bien, tenga aire acondicionado, Sí. te limpie, te mueva y casi te masajee los riñones. Es una cosa espectacular. Pero entonces réntenlo. Vuélvanse expertos en arrendamiento financiero, réntenlo, dedúzcalo al máximo del régimen fiscal que cada quien pueda, y cuando termine el periodo de arrendamiento se lo devuelves a la arrendadora o lo compras a precio depreciado y lo vuelves a meter a libros para amortizarlo en las reglas fiscales aplicables según tu giro. Pero jamás compres un coche nuevo, que para que me entiendan bien los que me están oyendo, en el momento en que lo compraste de contado y lo ruedas los primeros 2,000 kilómetros, ese coche vale 25% menos. Eso se llama depreciación acelerada. ¿Crees que todos los empresarios deban aprender de finanzas? Sí. ¿O lo tienen que delegar? No, es imposible ser un buen empresario sin tener nociones avanzadas de finanzas. No tienes que ser experto en finanzas, pero tienes que ser un conocedor de reglas contables, un conocedor de cosas financieras, un conocedor de cosas fiscales y un conocedor de transaccionalidad bancaria y riesgos ligados con el manejo de dinero. Esas 4 cosas son esenciales. Es como si me dijeras, toda proporción guardada la comparación, Sí. por favor. Oye, ¿se puede ser agricultor sin saber de suelos? Pues a lo mejor sí. O sea, a lo mejor si tú y yo vamos ahorita al jardín de atrás, que nos presten, ¿no? Sí. Y rentamos y echamos unos maíces y por sentido común le ponemos agua, pues a lo mejor nos sale una mazorca ahí. Sí. Pero oye, va a ser la mejor mazorca. ¿Cuándo la cortamos? ¿Cuánta agua le echamos? Le tenemos que poner más nitrógeno, tenemos que oxigenar la tierra. ¿Cómo podemos maximizar? Estamos usando la semilla correcta para el tipo de enraizamiento que tiene que tener. Pues, si no sabes de suelos, nunca vas a poder maximizar las condiciones óptimas de producción de ese negocio en el que te metiste. Por eso, uno jamás en el mundo de la empresa tiene que estar peleado con el mundo de las finanzas. Jamás. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es tu recomendación? Si me estoy dando cuenta que mi nula capacidad de las finanzas me está limitando a crecer como empresario, ¿cuál es tu recomendación? Daría 3. La primera es empezar a dedicar tiempo para hacer las preguntas correctas. Y si no son las correctas al principio porque no las tienes todas, por lo menos para hacer preguntas. Las 3 básicas. Y las 3 básicas de un empresario de a pie, como soy yo, ¿no? Es, oye, ¿cuál es el estado de la posición de nuestra caja? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿A quién le debemos? O le tenemos que pagar, aunque no le debamos porque no ha llegado la fecha de vencimiento. Y la tercera es a quién le vamos a cobrar y por qué no le hemos cobrado, a quién no le tenemos que cobrar ciertas cosas. Son 3 reglas, ¿no? El ingreso, el gasto y el estado de tu posición de caja. Si esas preguntas las empiezas a hacer primero con sentido común, la 1 te va a llevar a la 2. Oye, ¿por qué nos debe Juan de las Tunas? Ah, pues es que no le hemos hablado. Entonces, ¿por qué no le hemos hablado? Entonces, tú vas a ver que nada más por hacer preguntas, la maquinaria va a operar de una manera distinta. Porque yo no sé si alguien aquí alguna vez ha ido con un chofer de auto, por ejemplo, que no importa si es taxi, es tu chofer particular, es alguien que te está amablemente dando un aventón y de repente trae el coche aceleradón y frenón. ¿Han tenido esa sensación alguna vez que suben con alguien que acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena? Y con que tú le digas, oiga, joven, ¿por qué frena tanto, Con que le digas eso, va a disminuir 30 o 40% el frenado de esa ruta. Cierto. Nada más con preguntar, la segunda cosa que te tienes que concentrar si quieres tener lo básico es que te presenten la información como tú la quieres ver. Wow. Y cuándo la quieres ver. Ahora, el sentido común empresarial dicta que si tú mañana
en un arrebato pides, denme un comparativo de los últimos 4 años de nuestras ventas dividido por industrias, y jamás lo has pedido, eso no existe en tu organización, no existe. Si nunca lo has pedido, no existe. Así como, ¿por qué? ¿Por qué? Tu CFO un día, vamos a hacer un análisis de 4 años comparado a tasa descontada con la tasa del Banco de México, calculando el valor presente neto dividido por industrias y segmentado por unidades de negocio. Perdóname, no da, no es cierto, eso no existe. Sin embargo, tú puedes empezar a decir, oye, pues mira, yo soy una persona, por ejemplo, que gestiono mis negocios por flujo de caja, no por balance financiero y estado de resultados. No quiere decir que no tengamos los dos, pero el 80% de mi atención está en el flujo de caja. Cuando yo domino el flujo de caja, ya más o menos tengo conciencia de cómo va a acabar el estado de resultados y cómo va a verse después el balance financiero de mi compañía. Ese es mi estilo. Tengo otros compañeros empresarios que están duro y dale con el balance y ocasionalmente ven la caja. Se valen las dos rutas, ¿ok? Pero entonces, si tú quieres ver la caja, quienes están en mi equipo hacen los reportes como yo los necesito ver. No como ellos lo quieren ver. Y tengo un principio que les digo en la empresa, Julio. Si yo te necesito, dije Julio porque estoy hablando con un contador ahorita que dije Julio y me acordé del muro contador que me dio un reporte. Pero si yo te necesito para entender el reporte está mal hecho para mí. El reporte es para que no te necesiten para leerlo. Entonces, el reporte de caja está diseñado para que en cada una de las razones sociales que administramos pueda yo sentarme 3 horas cada 15 días a ver el estado de la posición de caja y puedo tener perfecta conciencia de cuál es el estado de la posición financiera del negocio. No necesito preguntar todos los días. Pero cuando yo veo un documento, un Excel o me reportan en un Zoom y de repente algo no me cuadra, Sí. entonces voy a hacer preguntas. ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Qué pasó? ¿Dónde acá? ¡Pum! Porque ya a la vuelta de unos años, mi equipazo administrativo en la organización, pues ya hasta el colorcito entendemos por qué lo ponemos así, el codiguito, la cosa así, entonces es muy fácil ver un tablero de control. Pero pon la información como tú la quieres ver. No quieras aprender lo que el contador sabe. Dile al contador que la ponga como tú quieres ver. No quieras que el administrador te quiera dar clases de flujo. Que ponga su servicio y su causa y su energía a que tú veas lo que necesitas ver. Y la tercera, que es muy importante. Dale la ciclicidad al análisis de los números que tú necesites. Si tienes caja larga, pueden ser ciclos largos. Si tienes caja corta, tienen que ser ciclos cortos, cerrados. Ok. Entonces, cuando yo era micro empresario, tenía que estar viendo mi estado de posición de caja cada tercer día o cada segundo día, porque cobrar una factura era crítico para poder llegar a X cosa. ¿No? Hoy todavía no llego al mundo donde pueda cada 6 meses ver el estado de mi posición financiera. No, tengo cada mes que estar viendo le llamo yo precierre, cierre y luego postcierre. 3 momentos me permiten gestionar un mes financieramente óptimo. Pero me puedo ir 2 meses a un asunto y verlo por encimita, de repente llegar a los 2 meses y reconectar. Pero tú le asignas la periodicidad y frecuencia que tu negocio o tu cerebro financiero necesite. Tú la asignas. Es el empresario. No es el fisco, Sí. no es tu contador, ni es tu administrador y menos tu compadre o el consultor de cabecera. Es el tuyo. ¿En qué frecuencia necesitas ver los números? Mauricio, ¿por qué tienes un chocolate de presentación, Mauricio Candiani? Nunca me habían dado tarjeta de presentación, un chocolate. Todo empezó porque a mí me gusta mucho Twitter. Mi cuenta de Twitter es la que más consumo, la que más gestiono, la que más así. Y dice Mauricio Chocolate, ¿eh? Ajá. Entonces, bueno. La primera vez mandamos a hacer un troquel con un proveedor de la cuenta de Twitter de nuestro negocio Alenamenti. Ok. Entonces, le batallamos, para que alguien me hiciera un troquel
que dijera @alenamenti. Lo conseguimos, finalmente. Y entonces a los clientes de Alenamenti, cuando van nuestros vendedores a una cita, siempre les regalan un chocolate con la cuenta de Alenamenti. Y ya cada quien la checa en Instagram o en Twitter o en donde quiera, pero ahí está. Y un día alguien me dijo, oye, ya no mandes a hacer tarjetas. Y yo soy de la filosofía de que cuando llegas a un lugar hay que dejar algo en la mano de las personas, ¿no? Entonces sigo con las tarjetas físicas, pero cada vez me encuentro más me encontraba con la gente que decía, no, ya no me des tarjeta, pásame tu código QR del teléfono, díctame tu celular o lo que sea, ¿no? Y entonces un día en la oficina alguien me sugirió, y me dice, oye, pues ¿por qué no? Cuando hice el logo actual que utilizo como Mauricio Candiani, ahí dijimos en esa junta, otra vez llámale al troquel y hagamos un troquel que diga Mauricio Candiani, para dejarlo en algunas juntas clave, en algunas conferencias o en esto. Y lo empecé a usar como tarjeta de presentación. Entonces empecé a notar, y esto es lo que hago, que si yo llego a un lugar y le digo, te doy mi tarjeta de presentación, tengo un microacto de rechazo. Pero cuando yo le digo, te doy mi tarjeta de presentación para que te la comas, capto el 1000% de atención, la gente agarra lo que sea y lee mi nombre, Mauricio Candiani. Y entonces, aunque no se lo aprendan, porque hay veces que, no sé, la gente no pone atención a los nombres, no todos son tan buenos para aprenderse los nombres, empiezo a oír el cuate del chocolate, el cuate del no sé qué, ¿no? O sea, y se me ha vuelto una costumbre. Entonces, hoy fabrico al año, me llegan cajas de chocolates a mi espacio personal, y todo el tiempo en mi portafolio, en mi coche, en mi casa, tengo los chocolates y siempre doy un chocolate a quien llego a visitar. Ya llevo la mitad y además está muy bueno, ¿no? Te voy a contar, esto es una experiencia de marca. Yo hablo mucho de branding. El chocolate Mauricio Candiani. Oye, Mauricio, ¿gusto, necesidad o capricho? ¿Qué es esto? Gusto. No es tan caro para que sea un capricho. Ok, esto es un gusto. Ajá. Y hace toda la diferencia ahí. Mauricio, háblame del crédito. ¿En qué momento? Conozco algunas empresas que en las mentorías 1 a 1 llegan y me dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estoy sobreapalancado, estoy en deudas y no sé en qué momento me metí a las deudas. ¿Por qué? Es que pedí un crédito y otro crédito. ¿Qué es el crédito, Mauricio? ¿Cuándo debo de pedir crédito y cómo se maneja? El crédito, como yo lo entiendo filosóficamente, es la confianza que te da el de enfrente cuando te da recursos para hoy que le vas a pagar mañana. Ese es el crédito. Te cree que le vas a volver a regresar ese dinero con el respectivo interés que hayan pactado. Sí. ¿Okay? El crédito es un arma de doble filo. Y tiene un filo bueno y un filo malo. El filo bueno te ayuda a construir los filetes de la vida. ¿Qué son los filetes de la vida? Comprar tu primera casa es un filete de la vida. Okay. Si alguien le gusta la carne aquí, por favor que me escuche, nada más recuerde la diferencia entre comer una carne regular que alguien medio ablandó por el gusto de así, nomás por la necesidad de comer proteína y vámonos porque hay que chambear, a cuando vas a un momento, restaurante o casa o barbecue en tu casa o parrillada o asado, como le dicen en Sudamérica, y alguien te dice, compré este corte y entonces estás masajeando el corte y haciendo el corte y cocinando el corte como tú quieres, cuando tú quieres en el espacio. Vuelve una ocasión. Comprar tu primera casa es una ocasión de vida. Comprarla, si es que tienes que usarlo, con un buen crédito hipotecario en el país que me estén escuchando, es una buena idea mientras el crédito hipotecario y los seguros vinculados a ese crédito no ocupen más del 30-35% de tu ingreso fijo mensual o cuasi fijo mensual. Pero hay otro crédito que es el crédito del filo malo, Okay. que es la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito, debemos sacar una aquí. Esta chivita que nos dan, que si es dorada, si es plateada, si es negra, si es roja, depende del país que tengas, el color tiene su nivel de estatus. Esto es el fabricante de desgracias más grande que uno pueda pensar.
Porque de esos jóvenes que me estás hablando, de esos señores que me estás hablando, 80% de los problemas tienen que ver con tarjetas de crédito o créditos de consumo. No tienen que ver con créditos de inversión. ¿Okay? Lo primero que hay que entender es que esto no es más dinero. Una tarjeta de crédito es un medio de pago. Y lo único que está haciendo es que tú le digas a tu institución bancaria, págale al señor en lo que yo en 25 días te pago del dinero que ya tengo o del dinero que me voy a ganar. ¿Sí? Es un corre, ve y págale. Y si eso lo manejas bien, es una maravilla. Porque estás gastando el dinero o la capacidad de compra que sí tienes con la claridad de que en 24 días lo vas a pagar con el dinero que sí cuentas. ¿Cuál es tu límite de crédito? No sé. ¿Y quieres que te diga una cosa? No me importa. Me importa que el que sea un corre, ve y págale lo que en 22 días o 24 días o 7 días o lo que sea, depende del país, le vas a pagar al banco. Entonces, lo primero que tienen que aprender a hacer los jóvenes que me escuchen se llama, en el argot de la banca, totaleros. Okay. Los totaleros es, gasté 10,000 canicas en mi tarjeta de crédito, al periodo de vencimiento pago mis 10,000 canicas con esa tarjeta de crédito. Si cualquiera de los que me está escuchando anda con la tarjeta de crédito con el límite del monto de su tarjeta en la cabeza, ya estamos mal. Okay. Ya estamos mal. Porque si ahorita tú me preguntaras, ¿cuál es el límite de tu tarjeta de crédito? No tengo la menor idea. No sé. Lo que sí sé es que el día 26 de cada mes, esta se va a pagar. Eso sí sé. Y si yo voy a gastar con esa tarjeta algo que no voy a poder pagar el día 26, entonces es otro tipo de gasto. No es un crédito revolvente, que es la tarjeta de crédito. ¿Okay? Y hay un crédito en medio de los dos ejemplos que te puse hace ratos. Uno es el hipotecario de casa de largo plazo para la adquisición de un bien, y el otro es un crédito revolvente expresado en una tarjeta de crédito física o digital que es para pago inmediato, en su diseño original. En medio está el financiamiento al bienes de consumo medio, o bienes medios, que se le llaman, o experiencias que no puedes financiar al chas. Básicamente dos. Te vas a comprar un refrigerador o te vas a comprar un viaje. Y aquí es una decisión a tomar. Porque hay dos maneras de vivir. La primera, desde el punto de vista estrictamente financiero. La primera es, gano, pago mis deudas o ahorro y con lo que me sobra gasto y vivo. O gano, gasto y vivo y con lo que me sobra pago o ahorro. Si tú eres una persona que ganas, pagas, ahorras y con lo que te sobra gastas, entonces sí cómprate un refrigerador a 24 meses sin intereses. No tengo problema que lo hagas con tarjeta o con crédito de tienda departamental. Lo vas a pagar. Y si lo vas a pagar a 24 meses es porque necesitas el refrigerador. Pero te podría dar un mejor consejo. Mejor primero ahorra 12 meses para ese refrigerador. Y después vea la mejor oferta que puedas encontrar en el día, electrónico o físico, en la tienda de tu preferencia, y trata de comprar el refrigerador de contado. Si por cualquier cosa necesitas ponerle un chirrín más porque quieres pasar de la necesidad al gusto, entonces financiate 3 meses ese gustito. No tengo problema. Pero no te compres el refrigerador más caro de la tienda a 48 meses sin intereses, viendo a ver cómo lo vas a pagar. Porque en el crédito, en el fondo, es un dinero que gastas hoy sobre un ingreso que esperas ganar mañana. Esa es la regla de la vida. ¿Qué es la riqueza para Mauricio Candiani? ¿Cómo la defines? Tengo 2 definiciones. La primera es la filosófica y la segunda es la técnica. La riqueza desde el punto de vista filosófico son los excedentes que has podido generar de la vida, Sí. que te producen satisfacción personal y abundancia. Son los excedentes. Desde el punto de vista técnico, la riqueza son aquellos flujos que has podido extraer de tu ciclo ingreso-gasto.
Y cuando los extraes y los aíslas de ese ciclo ingreso-gasto, entonces muy probablemente acaben invertidos en algún lado y eso va a ir creando una riqueza que necesita tener apellidos erratos. Se llama riqueza neta. No nada más riqueza. Si tú eres una persona que tienes un inmueble que vale 10 millones de pesos, pero debes 11 millones de pesos, eres un pobre neto. Sí, claro. Que vive muy bien en la casa de 10 millones de pesos, pero tu riqueza neta es negativa. Entonces, por eso es importante que la riqueza como equivalencia a abundancia filosófica es cuando sientes que sobra, cuando hay excedentes, cuando estás rico en emociones, rico en dinero, rico en tiempo, rico en felicidad, rico en lo que tú quieras, no es nada más en estricto sentido financiero. Pero la riqueza técnicamente son los excedentes que pudiste extraer en tu vida de tu ciclo ingreso-gasto. A la edad que tengo, yo tengo amigos que han ganado 500,000 pesos mensuales, que para los que me oyen en otros países son algo así como $26,000 mensuales, que para cualquier país de América Latina eso es dinero relevante. Claro que es dinero. Y hoy tienen 0 patrimonio neto. Porque su ciclo ingreso-gasto han vivido como magos, no se les ha interrumpido, se han gastado, tomado, viajado y vivido y todo lo que tú quieras, pero no han tenido la capacidad de aislar recursos de su ciclo gasto para invertir en su patrimonio duradero. ¿Cuál es tu regla en finanzas personales, Mauricio? ¿Cuánto tengo que aislar? Es que yo tengo la regla al revés. Yo, por esta filosofía de crédito que te compartí, primero hago un ejercicio por no gastar. O sea, yo tengo mi mentalidad en modo ingreso, modo gasto. Y auténticamente cada hora de mi día digo, ¿en qué modo estoy? Estoy en modo ingreso. Entonces, en ese momento no me pongo a pensar en tarugadas. Jamás me verás en una sala de espera metiéndome en Amazon a ver qué camisa me compro. Jamás. Va contra mi principio financiero. Okay. Estoy en modo ingreso. Estoy hablándole al cliente, estoy gestionando mis empresas, estoy pagándole bien a mis proveedores, estoy en modo ingreso, estoy pensando en ideas, estoy desplegando nuevos productos, estoy modo ingreso. Y de repente un día a la semana me pongo en modo gasto. Ok. Y entonces ahora sí digo, a ver, ¿a dónde va a ser mi siguiente viaje? ¿Qué presupuesto le vamos a asignar? ¿Qué tantas millas? Nunca digo presupuesto, pero digo, ¿qué tantas millas vamos a recorrer? ¿Qué de mis instrumentos voy a utilizar? ¿Cuánta caja voy a requerir? ¿Cómo lo voy a pagar? Empiezo a comprar y empiezo a eficientar. Tomo una decisión de ese gasto y regreso a modo ingreso. Ok, qué poderoso. Cuando eso lo tienes claro, entonces, por ejemplo, el mejor deseo que le puedo dar a quien se quiere ir de vacaciones no es que se vaya a la milla más extensa que pueda encontrar en la aerolínea favorita que le guste, sino es la vacación que prepagó. Desarróllamelo. La mejor vacación es la que ya pagaste. Ok. Si yo la planeé 6 meses, hace ratos, tengo 6 meses para sacar de mis flujos recurrentes ese pago anticipado. Cuando yo me subo al avión, ya está pagado el avión, ya está pagado el barco, ya está pagado el hotel, ya está pagado el transporte local, ya está pagado el chofer quemado, ya está pagado. Mis gastos de regreso van a ser lo que yo llamo mi dinero misceláneo. Entonces, la mejor vacación no es la que viajas más en el sentido del tiempo o la que viajas más en el sentido de las millas. Es la que ya prepagaste. Porque pudiste tener la disciplina de tus flujos para planearla con anticipación y pagarla, y porque la pudiste gozar sin el temor que quien escucha a algún papá que ha llevado a sus hijos no prepagando la vacación sabe que cada restaurante que gire la tarjeta de crédito más allá de lo que piensa la va a estar padeciendo, si no es que sufriendo. Y cuando regrese, va a estar en el avión, en lugar de viendo las fotos padrísimas y abrazando a sus hijos y diciendo, gracias Dios por este viaje que acabo de hacer con mi familia, lo que va a estar diciendo es, no manches, ¿cómo le voy a hacer para pagar esos 100,000, lo que me digas, la moneda que nos gastamos en este viaje? Y entonces va a sacar estas frases que sacamos de, Dios proveerá. No manches, Dios te dio una inteligencia para decidir si lo pagas antes o después.
Entonces, la mejor vacación no es cuando te vas a más millas, es aquella que prepagaste. Esa es mi filosofía. Modo ingreso, modo gasto. Y como esa hay otra serie de cosas que puedo decir. Esta es la regla en la que vivo. Está muy poderoso. Está muy poderoso porque fíjate que me hago conscientemente competente. Yo no tenía la definición así, pero yo soy así. O sea, tal cual, modo ingreso, modo ingreso, modo ingreso. Y mi esposa me pregunta mucho, oye, que las vacaciones, oye, que esto. Y mientras estoy enfocado, no. Yo no lo hago un día a la semana. A veces lo hago una vez al mes. Me siento como, a ver, ¿dónde nos vamos a ir de vacaciones y qué es lo que hacemos? Y cuando hay que gastar, se gasta. Uh-huh. Pero conozco a muchas personas que vienen al revés. Es modo gasto, modo gasto, modo gasto, modo gasto, no modo ingreso. Psicológicamente, mentalmente, desde tu punto de vista y con la experiencia, consultorías, conferencias, coaching, mentorías, con la experiencia que tú tienes, porque tú sabes que hay muchas personas que viven en modo gasto, que no entienden que se van de vacaciones y llegan a las vacaciones y deben 24 meses sin intereses y ya les llegaron las otras vacaciones. Exacto. Y están atorados. ¿Cómo pasar del modo gasto al modo ingreso? ¿Cómo hacer ese cambio mental? Primero, hagamos un ejercicio muy sencillo porque para quien me escuche, ¿no? Yo no nací en Mercedes-Benz. Sí. A mí no me pagaron mi educación universitaria. O sea, tuve que ser un joven que en el pecero iba a la escuela y tenía que pagarme la universidad y ganarme la vida. Y desde muy chavo he desarrollado esta habilidad de modo ingreso. Pero aprendí una cosa a una edad relativamente temprano, en mis 20s bajos. ¿Ok? Sí. Uno tiene que aprender a decir que no a gastos mensos. Pero tiene que aprender a decir no, Mauricio en mi caso, o póngase cada quien el apellido, no, Jorge, no, Pedro, no, Claudia, a gastos que no puedes financiarte. Entonces, voy a poner un ejemplo. Mundano, mundano, que no ha cambiado en mis 30 y tantos años de vida productiva, hace ratos. Si alguien me invita a comer, o me dice, vayamos a comer a algún lado, comer, y me sugiere un lugar que esté fuera de mi liga económica, contesto que no. A mis 52 años. Que alguien podrá decir, ay, Mauricio, pero si la vida te ha tratado bien, ¿dónde podrías no comer? No, te pongo ejemplos. Si estuviéramos en un viaje en una ciudad americana, donde de repente, la que quieran, elijan la que quieran de las top 20 que les venga a la mente, y de repente alguien dijera, vamos al restaurante de moda, y vamos a esta cosa, y pídete la mesa de quien saque, y ponte no sé qué, esa noche en 5 segundos nos podemos gastar $5,000 en una cena. Eso está fuera de mi liga. De mi liga mental. O sea, que claro, lo pueda entiendo. hacer no quiere decir que lo vaya a hacer. Eso está fuera de mi liga mental. Entonces a ese cuate le diría, no, yo no. Pero con mucho gusto yo te invito, y además para exagerarle el argumento le diría, yo te invito al P.F. Chang's y yo pago. Sí, Claro. estamos claros. Entonces, Sí, te entiendo. en esa lógica lo hacía igualito cuando era chavo. Y esta parte me interesa que lo hagan los chavos porque es clásica. Oye, vámonos el viernes a la fiesta porque no sé qué. Y yo vivía con un ingreso, mi ciclo de ingreso-gasto sumamente limitado y por meses negativo. Aprendí a decir no, conmigo no cuenten ese viernes. Mauricio, yo te invito. No. Mauricio, es quincena. No, gracias. Mauricio, nada más una y nos vamos. No, gracias. No, porque no me puedo financiar eso con tranquilidad. Entonces, no. Pero cada uno tenemos que dar nuestro no a ciertas cosas. Entonces, lo primero es aprender a decir que no. No hay finanzas saludables hace rato si uno no aprende a decir que no. Pero ¿sabes cuáles son los nos más difíciles? Los de tu familia, los de tus amigos, los de tus hermanos, los de tu mamá, los de tu papá, y no van cambiando, ¿eh? Ahorita puse el ejemplo de una comida, ahora déjame ponerte otro. Estás empezando a flotar, ya medio que hay un poquito de solvencia y de repente viene un hermano, oye hermano, te está yendo muy bien, yo tengo mis problemas, ¿me prestas 100,000? Lo que me digas. Tómala, qué fuerte. Tienes que decir no.
Porque todavía no te puedo prestar esos 100,000, lo que me digas, la moneda que quieras, sin que si no me pagas me desequilibras y me afectas. Entonces prefiero regalarte 3,000, hermano, y olvídate. Prefiero pagarte 2 colegiaturas de tus hijos. Prefiero ayudarte en esto. Yo me encargo de la vacación de este fin de semana de tus hijos para que se dispersen y te despresiones. Pero cuando acabé, porque yo sigo en mi ciclo de construcción de bonanza. Y luego cuando vas más adelante, viene otro y te dice, no sé, un socio, o te dice un competidor, o te dice, oye, ayúdame, cómprame porque estoy tronando. Tú tienes que saber si sí o si no. Esta regla no ha cambiado. Cuando yo tenía mis 20, tenía mis 30, 40 o mis 50 que estoy empezando. Nada más cambia la categorización de ejemplos. Entonces, no hay finanzas personales saludables jamás si no aprendes un no constante para que tu sí sea comprometido. Y entonces viene el ingrediente de la constancia en tu esfuerzo y otra serie de cosas. Pero no, si no hay no constante, no hay sí comprometido. Mauricio, vas a cumplir 52 años este año, ¿no? Sí. 52 años. Has trabajado en distintas industrias, te has reinventado, tienes una gran trayectoria. La pregunta es, ¿cuál sería tu respuesta si alguien que nos está escuchando en este momento, en este punto, dice... Porque creo que los jóvenes, sobre todo, se confunden mucho, ¿no? Hay mucha desinformación en redes sociales, ¿no? Creen que el dinero se hace rápido con los Bugattis, los Mercedes, los Ferraris, los aviones, los Lambo. Y de repente me topo chavos a los 18, 19 y yo en 2 años voy a ser multimillonario. Voy a tener mi Ferrari. Ay, cabrón, digo yo, con lo que tú sabes de la vida, de lo que hemos hablado, ¿cómo una persona puede volverse rico? ¿Cómo se construye la riqueza? ¿Cuál es el camino? ¿Qué dirías? Mira, yo no te podría contestar esa con presunción porque yo todavía no me considero un ser humano rico para estándares globales. Vivo muy bien y no me quejo, pero no me considero un ser humano rico. Entonces, déjame cambiar cómo construir tu propia base de bonanza personal. Y la bonanza parte de una premisa, que es, te tienes que enfocar en producir diversas fuentes de ingreso, entendiendo la diferencia entre vender valor a solo vender tu tiempo, y tienes que aprender a monetizar el valor que tú entregas en donde sea que te muevas. Si esas 3 cosas que acabo de decir a alguien todavía les suenan a ciencia nuclear, Sí. Digamos que de poco va a servir que le digan 10, no gastes acá o no gastes allá o gasta acá o etc. Habiendo dicho eso, déjame darte 3 cositas que yo le diría a los jóvenes. Nunca compres algo que no puedes mantener en el tiempo. Si te vas a comprar un coche de lujo, si te vas a comprar una casa en el mejor condominio, si te vas a comprar una segunda casa de descanso, jamás lo compres en los límites de tu capacidad. Jamás. Ok. Cómpralo en aquel nivel que tú digas, pase lo que pase, este bien va a estar en mi centro de gravitación y riqueza por el resto de mi vida, si yo quiero. Lo voy a contrastar con el ejemplo negativo. Yo me quiero comprar un Porsche de lujo, lo declaro en tu programa. No me lo he comprado. Y no porque no me lo pueda comprar, en estricto sentido he tomado decisiones en mi vida que ya te podrían poner un Porsche en mi cochera, sino porque el logro del Porsche está vinculado en mi mente a que haya yo resuelto 3 o 4 cosas de vida.
¿Estamos? Es como un premio a estas 3 o 4 cosas de vida. Ya llevo 2 y media y casi la tercera concluida. Me falta una cuarta y es cuestión de tiempo y yo creo que voy muy bien en la medida. Pero el día que, si la vida me lo permite, el día que yo tenga el gusto de sacar un coche de esos que me parecen divinos, de mi propiedad y en mis manos, como va a ser un capricho, porque desde luego no lo necesito. Entonces, uno va a ser pagado con dinero sano, como digo yo, no debido, porque es un capricho, y tercero, símbolo de un estricto logro personal. Okay. Si a los demás les gusta o no les gusta, me tiene sin cuidado. Es un símbolo de mi logro personal. Pero yo tuve un socio que me oyó decir esto hace algunos años, cuyo nombre no me voy a acordar, que después de que dejó de ser socio conmigo, siendo él muy financiero, era muy indisciplinado con sus finanzas, tuvo un momento de bonanza y lo primero que salió a hacer es comprarse un Porsche. Después ciertos negocios no le salieron como él hubiera querido y entonces un día viene a presumirme como símbolo de responsabilidad que tuvo que vender el Porsche para sacar adelante ciertas cosas. Y a mí me pareció eso una lección de vida aprendida en terceros. Chavos, si se van a comprar un reloj de lujo, cómprenselo sin el riesgo que lo tengan que vender después. Uf, qué fuerte. Y eso hace que entonces tus decisiones financieras seas... ¿Te acuerdas cómo empecé diciendo? Con el cerebro en la visión de futuro que quieras, pero los pies y las manos en la caja real que tienes. Hagan eso y van a ir acumulando riqueza. Lo demás se aprende. No se preocupen. Hablemos de ventas, Mauricio. ¿Cómo hacer una buena venta? ¿Te consideras buen vendedor? Vendo en el desayuno, en la comida, en la cena. Los lunes, los sábados y los domingos. Eso dicen de ti. Ese consejo... Hubo 3 cosas que salí de la cena en tu casa. Y una fue esa. A veces yo delego, hablando particularmente de mis conferencias, el 99% se lo delego a mi equipo de marketing, a que un buró, a toda la gente. Tengo un gran equipo. Y tú me dijiste, la primer persona que vende las conferencias que soy yo. Yo me vendo a mí. Estaba yo nomás ahí cenando y te poniéndote atención. Pero ahí me di cuenta, este hombre es un buen vendedor. Yo creí que yo sabía vender, pero yo no estoy vendiendo. ¿Cómo ser un buen vendedor? ¿Cómo se hace una buena venta? Pues lo primero es teniendo muy claro a quién tienes enfrente. Y no empezar a vender si no tienes la persona correcta enfrente. Okay. Hay una distinción entre promover, posicionar y vender. Promover es, tú intencionadamente le informas a tu mercado objetivo que vendes tal o cual cosa. Estás en modo promoción. Por definición, la promoción es a un universo un poco mayor. Entonces estás en promoción continua. Las personas que estamos en ventas, todo el tiempo tenemos que estar en promoción en distintos canales, de distintas formas, con distintos mensajes, en distintos timings, pero tu mercado objetivo tiene que saber que existes, no puede ser el mejor secreto guardado de la patria, y tienen que saber, cerratos, que estás ahí, dispuesto a servir tu mercado objetivo. Okay. Luego estás en modo precalificación. Y aquí hay una cosa elemental de ventas. No todos los individuos que tienes enfrente son tus prospectos. Un prospecto técnicamente definido es aquel que tiene el interés y la capacidad en comprar lo que tú vendes. Entonces, ¿para qué le vendo algo que yo podría vender a alguien que no tiene el interés o la capacidad de comprarme? Eso me lleva, por sentido común, a tener que hacer muy buen filtro de dónde dedico mi tiempo y a quién le dedico una conversación de ventas. Entonces, las primeras interacciones que tengo en mi sistema de relaciones, cuando estoy prospectando nueva gente, cuando conozco nuevos individuos, cuando estoy exponiendo en un nuevo proyecto, es estar seguro de que estoy validando al interlocutor que tengo enfrente. Y entonces, cuando tengo el prospecto óptimo enfrente de mí con una circunstancia de oportunidad identificada,
entonces se activa toda la batería de habilidades argumentativas, explicativas, de garantía, de construcción de confianza para poder vender lo que nosotros vendamos. Pero jamás te pongas en modo vendedor con alguien que no has precalificado primero. Wow. Esa es la regla. Es muy poderoso. Nunca nadie me lo había explicado tan claro así. Y creo que es un gran error porque conozco muchos vendedores que por eso son incómodos o molestos, porque le venden a todo mundo. Una regla de las ventas allá afuera te dicen, enamórate del no. Por cada 40 nos vas a encontrar un sí. Pero me hace más sentido lo que me dices. De hecho, yo lo utilizo así. Bueno, entiendo la regla, respeto la regla, funcionará para algunos mercados. Yo prefiero tener 10 conversaciones y vender 8 veces. Claro. Hace más sentido. ¿Cómo precalificas? Pues es que depende de lo que estés vendiendo. Yo, como tú lo dijiste, en la naturaleza de mi vida empresarial, pues he vendido distintas cosas. He vendido igual una mina que una conferencia, que un servicio de consultoría, que un bien inmueble, que uno. Entonces, depende de lo que vendas. Puede cambiar un chirrín el asunto, pero desmenucemos cuál es el prospecto ideal. Entonces, si tú vas a vender una casa o vas a vender una máquina que de entrada vale $1,000,000, el primer dato, Serratos, que quisieras tener, o los primeros 3 datos, es que estás frente a una persona que quiere o necesita, o en el mejor de los casos, la suma de las dos cosas, pero no es lo mismo, una casa, y que tiene el poder de compra de $1,000,000 para esa casa. ¿Eso es suficiente? No. Tendrías que saber los gustos de la persona para que estés seguro de que esos acabados de esa casa, esa ubicación de esa casa, son óptimas para esa persona. Entonces, te tienes que volver un gran preguntador, como tú comprenderás, mi querido Serratos, porque en eso eres no bueno en lo que le sigue de bueno. Tienes que ser muy buen preguntador, tienes que ser muy buen observador, tienes que ser muy buen escuchador. Entonces, todo tiene que tener una alineación y una congruencia. Quizás es el sensómetro que yo le diría a los que quieren vender, que tienen que desarrollar más. Hoy vengo a comprar una casa de $1,000,000 y el cuate no te proyecta bonanza de $1,000,000, no brinques a conclusiones, tendrás que indagar un poquito más, pero hay señales. O sea, la gente que vive en casas de $1,000,000 hace preguntas de casas de $1,000,000, no hace preguntas de islas privadas, como tampoco hace casas de condominios de interés social. O sea, hay una forma, hay un lenguaje, hay un gusto, hay una sensación de espacio, hay un timing, hay un conocimiento de mercado inmobiliario. Si te dice que ha comprado 5 casas y te hace preguntas básicas de notario, no me cuadra, no se me alinea, no. Entonces uno se vuelve un sensómetro validador de las cosas. Y eso es lo que hace una mejor prospección. Pero lo hace igual si yo voy a vender. Aquí tengo un agua de manantial gasificada Gartier enfrente de mí que estoy abriendo. Y si yo voy a vender esta agua, pues lo primero que tengo que identificar es a quién le gusta el agua gasificada. Entonces, si yo estoy enfrente de un cliente que lo primero que me dice es yo nunca tomo gas porque me hace sentir mal en la panza, tengo una decisión que tomar. ¿Me vuelvo evangelizador del agua gasificada? ¿O descarto ese prospecto porque no compra agua gasificada? Y así yo les diría, vuélvanse buenos conversadores, vuélvanse buenos escuchadores y sepan decir, vamos bien, te estoy diciendo, hagan preguntas de seguridad, van caminando y eso te hace que vayas desarrollando el sentido que tu negocio le requiere. No hay respuesta genérica específica, sino es el negocio de cada quien. Mauricio,
Hay una pregunta que genuinamente me genera mucha curiosidad y hasta cierto punto me da miedo preguntarte por la respuesta que me puedas dar, porque te considero una autoridad en el tema. Eres una autoridad en el tema, porque es algo que yo sostengo mucho esta tesis. Ahí te va la pregunta. ¿Es importante para los dueños de negocio, para los CEOs de compañías, tener la competencia de hablar en público? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pero antes de que me contestes esto, dime por favor qué es Alenamenti Speakers para que la audiencia se ponga en contexto. Alenamenti Speakers es un buró de conferencistas, es una tienda departamental de conferencistas que todo el tiempo está proveyendo conferencias, conducciones y ciertos formatos de entretenimiento a todo tipo de congresos, convenciones y eventos corporativos. Somos importadores de conferencistas al mercado mexicano, somos exportadores de conferencias a distintos países en los que tenemos actividad y somos unas personas que nos hemos vuelto especialistas en los curadores de programa, en lo que se llama el mercado premium de los conferencistas. Eso es Alenamenti. Inventario de cientos de conferencistas, 12 categorías temáticas y el gusto infinito por poner el conferencista adecuado en el evento correcto al presupuesto que ese evento puede soportar. A tu pregunta de ¿un directivo debe de hablar bien en público? Mi respuesta es sí. Porque es un instrumento para convencer, es una herramienta para persuadir y es una capacidad que permite responder con mejor comunicación a múltiples momentos complicados que las empresas tenemos un día sí y otro también. Hablar bien en público, además, te forza a organizar tus ideas. Te forza a filtrar tus contenidos y te requiere personalizarlos para la audiencia que tienes enfrente. Entonces, no es nada más un tema de elocuencia, Cerratos, sino es un tema de diseñar el mensaje correcto para el momento adecuado a la audiencia que te pusieron enfrente. Y los mejores directores que yo he conocido, además de ser muy conocedores de su industria y muy adiestrados en las prácticas propias de la empresarialidad, son grandes comunicadores. Y pongo un matiz. Hablar bien en público no quiere decir que vayas a dar algún día una conferencia en el Auditorio Nacional lleno. Tu público puede ser tus 25 mejores vendedores. Claro. Tu público puede ser tu familia en una reunión extendida de casa. Tu público pueden ser tus vecinos en una asamblea de condóminos. Tu público puede ser un conjunto de autoridades que un día tengas que ir a persuadir porque hay una política pública que está violentando tu negocio saludable. Entonces, no lo vean, si son directores, CEOs, empresarios que no se dedican al mundo de las conferencias, como un asunto de un puente hacia una industria que a lo mejor jamás van a tocar como protagonistas de escenario, sino véanlo como una herramienta poderosa que ayuda a la proyección de su persona y de su empresa. En una mentoría que me dio mi amigo Adrián Peña, que lo conoces muy bien, saludos a mi amigo Adrián, porque he tomado muchas mentorías, fíjate, cuando yo me di cuenta de empezar a hablar en público, hace 4 años empecé en este camino, certificaciones y mentorías, las que quieras, ¿va? Las que quieras. O sea, hay algo de hablar en público y ahí me inscribo yo. Pero la que más me voló la cabeza y la que más me gustó fue la que me dio Adrián Peña, tu socio. Porque me ayudó a entender un mundo que para mí no existía, el mundo corporativo. Y me acuerdo que me enseñaba un triángulo. Un buen speaker tiene que tener conocimiento, fama y elocuencia. Y te citaba mucho en la mentoría. Y mi socio Mauricio, porque eso se me hace bien padre, conecté mucho con él. Yo me refiero mucho a mi socio Memo, que es mayor que yo. Él tiene voto de calidad en la empresa. Y me refiero como un mentor. Yo veía que eso Adrián hacía contigo. Por eso me llamaba mucho la atención cuando yo te fuera a conocer. Eso ya pasaron 2 años. Pero yo
A veces me preguntan, cuando yo no doy mentoría de esto, pero a veces me preguntan o cito este ejemplo, ¿no? Oye, un buen speaker, conocimiento, elocuencia y fama. Yo no me considero una autoridad laborata en el tema, pero ¿cuál dirías, Mauricio, que si tienes que escoger una, que es la respuesta que yo no me animo a dar, conocimiento, elocuencia y fama, ¿qué hace un buen conferencista, un gran conferencista? Si solo tengo que escoger una, ¿con cuál te quedabas? Con la que está en el centro del triángulo, que no mencionaste, que es la ética en el manejo de esas tres cosas. La ética en el mundo de las conferencias, Cerratos, implica que no te robas los conceptos de los demás. Que si yo uso una frase tuya, te cito. La ética en el mundo de las conferencias implica que no vas a copiar el anécdota de otro conferencista que viste en un evento. La ética de un conferencista honorable es que los anécdotas van a ser reales, anécdotas, no historias inventadas a manera de cuento en su mente para agradar a un auditorio. La ética de un conferencista es que aunque tenga una conferencia muy bien calibrada en conocimiento, elocuencia y su nivel de reconocimiento estén óptimos, y vaya a ser la conferencia 199 que va a dar en ese periodo de tiempo que estemos analizando, va a dar esa 199 como si fuera la primera en su nivel de entrega y compromiso, jamás con una actitud de cumplimiento básico flojera. La ética de un conferencista supone que no hablas de nada que no te sientas confortable para resistir la pregunta 3 y la 4, no nada más la 1 y la 2. Y por último, la ética de un conferencista implica que cuando lloras, lloras legítimo, cuando sonríes, sonríes real, y cuando te pones serio es porque tu cuerpo así lo refleja. Aborrezco los conferencistas que teniendo conocimiento, teniendo fama y teniendo elocuencia, simulan llorar, falsean sonrisas o adoptan posiciones de sobriedad cuando quienes los vemos en los escenarios atrás sabemos que así no son. Esos no me gustan. No hay congruencia, no hay simetría. No hay congruencia y no hay simetría. ¿Qué le dirías a una persona, Mauricio, que nos escuche en este momento? Y es bien interesante cuando hago esta pregunta en Estados Unidos en mis giras y les digo, ¿quién les gustaría hablar en público y que les pagaran por hablar en público y vivir de hablar en público? La mayoría alza la mano. La mayoría. Sí. ¿Por dónde comenzar, Mauricio? ¿Es para todos? ¿Es para algunos cuantos? ¿Por dónde se inicia? No, hablar en público es para todos. Sí. Nada más que es un verbo conjugado en gerundio. O sea, se aprende a hablar hablando. No se aprende a hablar anhelando. Okay. Entonces, lo primero que le digo a mucha gente que cuando nos bajamos de escenarios me dice, es que a mí me gustaría hacer así. Le digo, empieza en tu entorno más cercano. Junta 15 cuates en la sala de tu casa o el garage de tu abuela y dales una plática de lo que quieras. Junta, hazlo, gratis. Regálale una conferencia al Club Rotario, dale un mensaje a los Scouts de México, dona tu tiempo a la Cruz Roja y dales una plática. O sea, empieza en gerundio. Los mejores conferencistas se hacen o nos hacemos hablando. Es un verbo conjugado en gerundio. Entonces, sí hay todo lo que Adrián, por cierto, tiene muy bien documentado en su mentoría para speakers emergentes que le llama el programa The Speaker, pero eso es esa calibración y ese arreglo y esa comprensión y ese dominio de una industria lo puedes aprender, pero lo que ningún coach, ni ningún pariente, ni ningún jefe va a poder hacer por ti es construir la sensación de dominio de tu tema y de despliegue en un escenario hablando de eso que solo tú puedes hablar en el estilo y forma que has adoptado. Esa construcción de ese estilo, a los chavos y a los no tan chavos que nos oigan de esta industria, la tienen que ir generando en escenarios. Entonces, búsquenselos. Ahora, tampoco crean que un día alguien va a llegar y, oiga, por casualidad, aquí en Bosques de Ciruelos, ¿habrá un joven buen conferencista que podamos llevar a nuestro mejor evento de la corporación bien chipocluda? Eso no va a pasar. Todos los que hemos llegado a hablar en grandes escenarios,
Ese escenario de 3,000 personas que citas en algunos capítulos previos de tu podcast, cuando yo di mi primera conferencia en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México lleno, o todos cuando llegamos es una consecuencia. Sí. Llegaste porque alguien te vio allá, que te recomendó acá, que invitó el otro, que vio acá, y entonces alguien que curó ese programa dijo, ese mensaje vale la pena que lo dé esa persona. Es una consecuencia. Entonces los grandes auditorios son consecuenciales. Los pequeños auditorios son impulsados. Para alguien que es conferencista, ¿cómo puede llegar a su nivel óptimo? ¿Cómo puede llegar a ese prime que le llaman? ¿Qué tienes que hacer? Tú has visto... A ver, me regreso. ¿Cuántas conferencias has visto? Uy, no sé. Ha sido... No sé. Es una locura, ¿no? No sé. ¿Cuántos años tiene Alenamenti? Alenamenti se creó en el 2006, pero ya llevamos otro rato en la industria de conferencias. Sí. Yo creo que, no sé, 100, miles, no tengo ni idea. No los cuento, no me importa. Pero es muchísimo. Ajá. Estamos hablando, no sé cuántos, muchísima gente. Sí. ¿Va? ¿Qué has visto? Los que logran de ese... punto emergente a esa consolidación, que ya dan conferencias. Sí, los mejores que he visto es aquellos que están más preocupados por el efecto de su audiencia que por el título de su tarjeta. ¿Qué quiero decir con esto? Ningún conferencista exitoso de los chipocludísimos que yo conozco se considera producto terminado y ya no le muevas nada a esta conferencia. Todos los magníficos conferencistas calibran una conferencia emblemática, como le llamamos, pero incluso esa conferencia emblemática, cada rato están probando algo nuevo, cambiándole un detalle, renovándole algo que ya no jaló, abandonan un chiste que ya está medio viejo y prueban otros nuevos o una broma. Están todo el tiempo, es 80 y tantos % preplaneado, pero siempre hay un margen de entre 10 y 20% de en esta conferencia voy a tratar esto nuevo, voy a poner acá, o la circunstancia me hizo que me fuera por otro lado. Entonces, lo importante no es el conferencista, es el mensaje. El conferencista es un instrumento que hace llegar filosofías, sacudidas mentales, sacudimientos emocionales, referentes para contrastar una audiencia con la realidad de un tercero. Pero no es un enseñador, no es una lata empacada y no es un repetidor de historias que nada más le pones play y se acabó. Entonces los mejores conferencistas que yo conozco hace ratos también miden la audiencia. Los mejores conferencistas de repente... vamos a ver conferencias de otros, pero con el legítimo deseo de escucharlos, no de compararnos. Jorge Serratos da la conferencia de Jorge Serratos. Millán Ludeña da la conferencia de Millán Ludeña. Y Mauricio Candiani da la conferencia de Mauricio Candiani. Yo jamás querré ser Millán, ni quiero ser Serratos. Y espero que nadie quiera ser Mauricio Candiani. Es un tema, las conferencias son un acto unipersonal, irreemplazable, que emerge desde tu ser en aquello que tú le quieres comunicar a una audiencia y le puedes comunicar a una audiencia. Y lo que les pido que jamás hagan es adoptar en un PowerPoint 20 frases elegantes de 20 autores consolidados y tú confeccionarlos, darlos en una presentación y decirte que tú eres el conferencista. Lo que eres un vocero de 20 autores que pensaron muy bien sus frases. Tómala. Mauricio, tú has visto mi conferencia. Tú tienes mucha autoridad en el tema y has visto muchas personas. ¿Qué crees que Jorge Serratos debe de mejorar? No te lo voy a decir en público. No te lo voy a decir en público. Porque hay una regla padre que les comparto, ¿eh? Sí. Y si un conferencista me está viendo aquí, es jamás le decimos una retroalimentación en Alenamenti Speakers a un conferencista en cualesquiera de 3 circunstancias. 1, bajándose de un escenario. 2, enfrente de terceros. Y 3, si no lo ha pedido explícitamente. Entonces tú ya cumpliste la tercera, no cumples la segunda. Y por supuesto la primera no nos acabamos de bajar de un escenario, sí que lo podría hacer, pero jamás lo haría. Eres un muy buen conferencista, eres un producto que no has llegado todavía al pico de tu carrera, eres un cuate que está con los motores emergente, tienes mucho más futuro
futuro que pasado, en mi opinión estrictamente profesional, y yo creo que vamos a ver varias versiones de Jorge Serratos en el camino de la vida. Y todas van a ser extraordinarias irlas descubriendo. Mauricio Candiani no dice groserías. No. ¿Por qué? Me parecen un sustituto de la inteligencia. Si puedes decir algo bueno, algo divertido o algo inteligente, con palabras del rico idioma español o inglés, que son los dos que yo hablo fluido, no hay ninguna necesidad de aderezarlo con groserías. Ninguna. Y no me gustan, por cierto, los conferencistas que abusan de las groserías. ¿Qué es la familia para Mauricio Candiani? La razón de ser de tu existencia en el planeta. Tú vienes aquí a procurar a los que quieres. Sí. Vienes aquí a servir a los demás, pero en el orden que lo acabo de decir. Servir a los demás descuidando a los que quieres, me parece un despropósito de vida. Y te lo dice alguien que en su infancia vivió los contrastes de alguien que descuidó una parte y procuró al límite plausible la otra. Entonces tengo los contrastes para poder afirmar lo que estoy afirmando. ¿Cómo se vive la vida a los 50 años, Mauricio? Padrísimo. O sea, es una vida es una etapa de la vida donde estás en óptimos de muchas cosas. Ya tienes conciencia de que no eres producto infalible ni la vida es infinita, pero tienes un nivel energético y un nivel de aportación al mundo maravilloso. Y yo creo que a los 50 sigues teniendo mucha potencia, una potencia diferenciada, una potencia más enfocada, una potencia más inteligente, pero es una gran etapa de la vida. Gran. Me gusta hacer esta analogía, Mauricio. Es una analogía. Si pudiésemos prender la máquina del tiempo, tú vas a cumplir 52 años actualmente y pudieses regresarla a cuando tú tenías 39 años para darte un consejo con lo que hoy sabes de la vida, de amor, de vida, de negocios, cómprate el melate, dale por acá, haz esto. Pero solo tienes un minuto para ir con Mauricio Candiani de los 39 años para darte un consejo de lo que hoy sabes. ¿Qué te dirías? Cuida a los que quieres, no te distraigas. No eres Superman. Sigue construyendo, diviértete un poco más y empieza a escribir, a hablar y a aconsejar de la manera más generosa que tu ser pueda dar. Tienes mucho que compartir. Eso es lo que me diría a los 39 años, en un minuto. Le pregunté a 3 personas que te conocen bien cómo describen a Mauricio Candiani. Me gustó mucho que 3 personas que no se pusieron de acuerdo en distinto momento, horario y lugar geográfico dicen es un hombre de familia y es alguien que ya no se pierde nada de sus hijos. Yo ahí conecté mucho contigo. ¿Cómo aprendiste a no perderte nada de tus hijos? ¿Cómo aprendiste a... Dice, si le cae un evento, conferencia, negocio, lo que sea, no hay forma. Si él tiene algo con sus hijos, no hay forma. ¿Cómo se aprendió esto? Pues no sé si lo aprendí o simplemente es una filosofía que ahí estaba y la descubrí. A mí, Jorge, no me llegaron los hijos en el primer pedido. Gaby y yo tuvimos que ser muy persistentes en el propósito de tener hijos. Tengo cuates porque son producto de un sistema in vitro, hecho después de haber agotado una serie de opciones que la vida y la ciencia pone a tu servicio. Entonces, pues, puedo decir todo de mis hijos, menos que no son altísimamente deseados, procurados y cuidados. Habiendo dicho eso, tengo el privilegio de tener un hijo y una hija que los dos son maravillosos, diferentes como no te puedes imaginar, personas de carácter, cerebros inteligentes, retadores como hijos de sus padres, un día sí y otro también.
Pero tengo el privilegio de poder afirmar a tirios y troyanos en público y en privado que tengo buenos hijos y una esposa que no puede haber encontrado mejor mamá para ellos. Habiendo dicho eso, los hijos, alguna vez le escuché decir a alguien, son prestados, no son tuyos. Están en una etapa de su vida contigo. Y si lo haces bien, te acompañarán el resto de su vida, sacando sus vidas adelante. Entonces yo tengo el objetivo compartido con Gaby de hacer hijos independientes, de hacer hijos conscientes y de hacer hijos productivos para este mundo. Esa es nuestra misión. En esas 3 palabras definimos todas las decisiones que gravitan en torno a estos 2 chavos. Y yo no creo que haya una fecha fija en donde los hijos saldrán de mi casa y agarrarán sus chivas y tendrán su vida independiente. Sé que la va a haber, más temprano que tarde. Y porque la va a haber, estamos muy sensibles a que tarde o temprano Gaby y yo vamos a volver a ser una pareja donde nuestros hijos serán un hombre y una mujer de bien y nosotros seremos una pareja otra vez, estando sin hijos. Entonces no nos queremos perder ni un minuto elegible. Y en la vida con los hijos hay minutos no elegibles, ¿no? Si tienes una emergencia en otro caso y te perdiste un partido de fútbol, bueno, eso raya lo no elegible. Pero hay un montón de decisiones elegibles. El mejor ejemplo. Destinaste un par de semanas para irte de vacaciones con tus hijos a me da igual dónde. Y de repente te habla un cliente y te dice que te da el mejor cheque si vas a su evento en el otro lado del planeta para ir. ¿Interrumpes o no? Bueno, en mi actual etapa de vida yo contesto que no. Porque me voy a perder un momento elegible, irrepetible. Eso no quiere decir que a mis hijos no los acostumbre en la vida productiva. Ellos gravitan en torno a muchas cosas. Desde que tenían, creo que 7 años, los llevé a la primera conferencia conmigo solo viajando y se estaba sentado junto al escenario Mau o Marifer esperando a que yo diera la conferencia y más de una vez me han pasado un objeto al escenario y saben perfectamente comportarse en eso. Le llamo modelo Papijos, adoptando una marca de un organizador de campamentos muy exitoso en Ciudad de México, que en la escuela nos invitó a un campamento Papijos. No es mi palabra, es de ellos. Sí. Y en esa lógica, yo creo que hay, aunque me gusta hacer dinero, y aunque me gusta hacer empresa, y aunque me encanta hablar en público, y aunque me encanta hacer muchas cosas que hago en mi día a día, no hay un monto que justifique perderme un momento memorable de mis hijos, que son prestados y que algún día se irán a sus vidas. Y si me porto bien como papá y Gaby se porta bien como mamá, a lo mejor nos invitan a momentos destacables de su vida. Esa es mi filosofía. Hablaste de Gaby, tu esposa, tu pareja. ¿Qué tan importante consideras la elección de pareja para tener éxito en la vida? Absolutamente importante. Tiene que ser complementaria, tiene que ser un contraste, tiene que ser una voz que te pueda decir cosas que a veces la gente no te quiere decir. Tiene que abonar a tu organización, en mi punto de vista, de vida. O sea, es un complemento una pareja de vida. Y tiene que tener positivos divertidos, ¿no? O sea, te tiene que caer razonablemente bien, tienes que poder estar en paz con la persona, tiene que ser un componente de tu guarida emocional y tiene que ser alguien con que te guste pasar tiempo y viajar y conocer cosas nuevas todo el tiempo. Yo apenas me acabo de casar hace 24 años, entonces estoy aprendiendo esto del matrimonio, pero te puedo decir que en mi perspectiva, estar bien casado es una cosa padre en la vida de un individuo. Yo tengo 9 años de casado. Creo que elegí muy bien. Ha sido divertido, feliz, contento. Tiene sus constantes, tiene sus altibajos, momentos buenos, momentos malos. Ha sido muchos más buenos, por supuesto, en mi matrimonio. 9 años, 2 hijas, una de 5, una de 2, 24 años. Un consejo, compárteme un consejo
Que tú digas, fíjate que yo aprendí esto en mi matrimonio y me ha funcionado muy bien. Que tal vez lo sé, tal vez no. Que me pueda servir a mi matrimonio hoy. 9 versus 24, hay un largo camino. ¿Qué sería? Yo te diría 3, uno físico, uno verbal y uno que tiene que ver con los silencios. Ok. El Wow. físico. Tóquense. O sea, no me refiero a sexualmente, sino tóquense. El matrimonio es un deporte de contacto. Entonces, de repente dar la mano, de repente darle un apapachito en la espalda, de repente ponle el piecito en la cama junto, de repente, no sé, cada pareja tiene sus maneras y sus gustos, y yo seré respetuoso de todos, pero tóquense. O sea, el matrimonio, insisto, es un deporte de contacto. El segundo te diría, cuida tus palabras de largo plazo. Ni hagas promesas a la ligera que no estás dispuesto a cumplir al camino de 10 años, 15 años o 20. Ni digas opiniones de arrebato de las cuales a los 10 años te puedas arrepentir. Se cuida mucho tus palabras. Y eso tiene que ver con el tercero, que es, sé consciente de los silencios con tu esposa. Hay silencios confortables. De repente ver un programa de tele, estar apreciando un panorama en un barco, en un coche, en un parque, no importa dónde, callados, viendo, es lo que yo llamo estando. Y hay silencios destructivos. Hay veces que no quieres tratar un tema porque sabes que va a salir chispa. Y entonces estás provocando un silencio intencionado. Entonces, vuélvete un buen administrador de los silencios. Lo demás, hombre, 2 personas que comen 3 veces al día y se tienen razonable buena fe, lo van a poder resolver. No es, lo demás es anecdotario y misceláneo. Pero estas 3 cosas que te digo, envístanlas en una capa. Haz de cuenta que son 3 conitos y les voy a poner una especie de burbuja sobreprotectora a esos 3 conitos. Y les voy a decir, nunca pierdan el sentido de procura mutua, ni aunque estén enojados. Yo en ningún momento que me he enojado con alguno de mis parientes de casa, se llama mamá y Germán, esposa, hijo, jamás he alterado la procura que a mí me gusta y me toca aportar. Y Gaby también jamás lo ha hecho. Entonces, podemos estar de repente molestos por una circunstancia, pero es la circunstancia. La procura mutua ahí está intacta. Y mientras eso haya, hay matrimonio para rato, jóvenes. Mauricio, ¿qué significa para ti? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas o ves 1 más 1 es igual a 3? Me gusta que es un factor que multiplica más que suma. Aunque me encanta el juego de palabras, hace suponer que cuando 2 elementos están combinados de manera óptima, producen más que la simple de su suma. Y si me preguntas, cuando lo vi la primera vez, no pude evitar pensar en mi cerebro empresarial. Eso es lo que refleja una unidad productiva. Tú no juntas cosas a menos de que sumen más que la simple suma de sus partes. Entonces me encanta el concepto y espero los minutos para algún día citarlo en alguna conversación con un tercero. Mauricio, ¿cómo encontrar una buena sinergia? ¿Cómo escoger un buen socio? Uy, ¿cuántos programas más me vas a invitar en otra ocasión? Porque la palabra socio ese es un gran pozo, pero yo sí te dejo el reto de que en otra ocasión hablemos estrictamente de socios. Ok, me gusta. Porque es un gran tema. Y me quedo con la respuesta primera. ¿Cómo hacer sinergia? La sinergia conlleva que caminan viendo el mismo propósito en una misma dirección. La sinergia no son vectores equidistantes, son vectores que, aunque vengan en posiciones distintas, están apuntando a un mismo objetivo. La sinergia implica complementariedad.
Y la sinergia implica buena fe para compartir lo que puedes aportar y para tomar del otro lo que tú no tienes. Si esas tres cosas surgen, la sinergia es infinita. Cuando algo de estos tres cojea, quizá hay que revisar si esos 2 o 3 o 20 individuos que están pretendiendo hacer sinergia son los óptimos para el propósito planteado. Mauricio, me gusta siempre hacer esta pregunta para finalizar el podcast. Es una analogía. Si te ponen esta cámara con un traductor incluido y te dicen, el mundo te escucha, radio, televisión, redes sociales, Twitter que te gusta, todos los usuarios de Twitter, y tienes 1 minuto para dar un mensaje al mundo, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Asúmanse como individuos que, independientemente de su realidad, pueden modificar vidas de las personas. Que hay momentos que una palabra, un acto, un pago, un consejo pueden hacer aha moments en personas. Sean generosos con lo que sí pueden dar. Sean disciplinados con lo que no tienen. No quieran vivir más allá de los medios que hoy tienen, pero sean muy persistentes en buscar tener la mejor versión de ustedes mismos. Eso es lo que yo le diría a todo el mundo en cualquier idioma, japonés, inglés, ruso o italiano. Muy bien. Mauricio, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición. Tomé muchas notas, disfruté mucho conversar contigo, aprendí mucho. Estoy seguro que muchas personas que se quedaron hasta el final también sintieron ese aha moment y aprendieron mucho. Para las personas que quieran saber más de ti, de Allenamenti, de tu empresa, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo apareces? Mira, como Mauricio Candiani, mis 2 cuentas de más consultas son Twitter, Sí. @mcandianigalaz, y LinkedIn, como Mauricio Enrique Candiani Galaz. Ahí me encuentran y estoy muy activo. También estoy en Instagram y también estoy en Facebook, pero advierto que ahí mi velocidad es un poquito más atenuada. El periódico El Financiero es mi casa editorial. Yo todos los lunes publico una columna que se llama Gestión de Negocios desde hace ya casi una década. Y ahí hay un montón de artículos atemporales para aquel que esté en distintas etapas del negocio. Échele una revisadita, creo que puede encontrar ahí valor. Y en el tema, me hacías la última pregunta, ¿era de redes sociales? Sí. En el tema del negocio, aquel que quiera platicar del mundo de las ventas, de finanzas personales, de emprendimiento o en general de la gestión de la empresarialidad, familias empresarias y empresas familiares, siéntense con la confianza de echarme de repente un trin ahí. Ese es Mauricio Candiani. Y Allenamenti, en @Allenamenti en Twitter, en Instagram estamos bastante presentes. Nuestro sitio, allenamenti.com.mx. Nada más acuérdense que Allenamenti es con doble L. En castellano se pronunciaría allenamenti.com.mx. Cuando necesiten un conferencista, ahí llámenos, que tenemos más de una buena idea que compartir. Súper bien. Mauricio, te agradezco. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente. Gracias por apoyar tanto este proyecto, por suscribirse, por darle like, por compartir, por escucharnos en ya 68 países. Muy contento y agradecido de que se tomen el tiempo y que permitan que Sinergético siga creciendo. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes y gracias al equipazo que está aquí, atento al servicio de la causa.